amigos, cambiamos de tema. Un nuevo cargo ambiental por parte de la AAA a los comercios ya tiene a muchos consumidores ajustados y asustados. Ambas cosas, porque el bolsillo también hay que ajustarlo. Mientras que la posibilidad de un aumento en el salario mínimo pone a los comerciantes un poco nerviosos, ya que muchos opinan que no pueden aguantar el golpe de este salario. Para hablar sobre estos temas nos acompaña el economista Carlos Soto Santoni. Gracias, saludos. Encantado de estar aquí. Cosas? Cómo no, todo muy bien aquí en la batalla. Bueno, comencemos por lo segundo, el salario mínimo. Sí. Hay varias teorías. Hay quien plantea que un aumento en el salario mínimo es conveniente para activar la economía y que en momentos en que ha habido crisis en el pasado se ha aumentado el salario mínimo. Los comerciantes, por otra parte, indican, ojo, si yo tengo que asumir el costo de un salario mínimo, tengo que despedir empleados y, si es posible, incluso cerrar. ¿Qué dices tú? Eso es lo que sucede con el salario mínimo, es que una medida definitivamente de ayuda a lo laboral, o sea, una medida positiva para el ambiente laboral. ¿Qué sucede? Los empresarios siempre van a decir que tienen un costo, porque es un costo de producción adicional que van a tener. Pero siento que siempre, si fuera por los comerciantes, nunca hubiese habido un aumento en el salario mínimo. Sí, pero lo que tenemos que ver es que esos salarios mínimos tienen que estar atados a la realidad económica de los países o de las regiones. Puerto Rico, hasta la gobernación de Romero Barceló, tenía una junta de salario mínimo que evaluaba cuál era el salario mínimo razonable para cada sector. A nuestra realidad. A nuestra realidad. Y variaba de... Algunos sectores eran sobre el salario mínimo federal, otros eran por debajo. Pero era nuestra realidad. A partir de ese momento se descarta la Junta de Salario Mínimo y se establece que sea el salario mínimo federal. Y obviamente es un calco de la realidad de Estados Unidos, que no necesariamente es nuestra realidad. Asimismo, precisamente ahora hay una discusión y protestas en Estados Unidos porque se quiere, para los empleados de comidas rápidas, ellos están exigiendo entre un 10 y un 15% de salario mínimo en ese sector. Eso para Puerto Rico sería detrimental, obviamente, que eso se aprobara si fuera así. Así que entonces ambos sectores tienen algo de razón. Es decir, aquellos que dicen que podría ser bueno para la economía tienen razón, y aquellos que dicen que podría ser un golpe para los comercios también, porque depende del aumento, ¿no? Es lo que nos planteas. Lo que sucede es que ese aumento va a llevarte a una inflación. Ahora bien, Puerto Rico ahora mismo no necesariamente debe llevar a una inflación. O sea, que tú dirías directamente que en este momento no sería conveniente para Puerto Rico un aumento en el salario mínimo. Sí, pero acuérdate que nosotros no tenemos mucho que decir ahí. Eso es el Congreso de los Estados Unidos, y estando el Partido Republicano en el poder, en el Congreso, esos votos van a afectar grandemente. Sí, una decisión unilateral, no tenemos mucho que decir ahí, no hay ciertamente. Otro asunto es el tema del cargo ambiental en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que ya comienza a tener algún efecto, o se anticipa tendrá un efecto en la factura. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? En el caso de, obviamente, ese es otro costo adicional que van a tener los empresarios. No hay la menor duda que va a afectar el empleo de alguna manera. Así que eso está ahí. Pero lo que me estás diciendo es una fórmula del desastre. Si no podemos asumir o absorber el salario mínimo en un aumento y la AAA con su cargo ambiental en un aumento, pues estamos hablando de la fórmula del desastre. Entonces, es que el país no aguanta un cargo más, o sea, los empresarios y patronos no aguantan un cargo adicional. Lo que tenemos que ver, qué vamos a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica y la de Acueducto. La realidad es que no podemos seguir pasando esa ineficiencia al consumidor. Los accionistas de estas dos corporaciones, ¿quiénes son? Son los ciudadanos. Y de paso son los que absorben los gastos de las corporaciones. Entonces tienen que absorber esos gastos. Tenemos que movernos hacia esa eficiencia. Vi un cálculo, lo más interesante, donde se plantea que la Autoridad de Energía Eléctrica, si baja de un 17, que está ahora la pérdida, a un 12, estamos hablando de una economía de 250 millones de dólares. Acueducto tiene que estar más o menos mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el 60% de la operación de la producción de agua en Puerto Rico se pierde. Estamos hablando de que un 40%. Empezando por ahí. ¿Sí? Y eso que se pierde lo paga usted en su casa. Así mismo. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Bien. De hecho, en un rato estará con nosotros